La carta quemaba en sus manos, un trozo de papel arrugado que valía más que todo su imperio. Isabela de Montalbán, la viuda de acero, llevaba un año aferrada a ese misterio, las últimas palabras de su difunto marido, Ricardo, escritas en un ruso indescifrable. Desde su despacho, en lo más alto de Madrid, rodeada de un lujo que solo acentuaba su soledad, sentía que la verdad sobre su muerte se escondía en esas extrañas letras. Fue entonces cuando la vio. Elena García, la empleada de la limpieza, moviéndose en silencio por la opulenta oficina. En un arrebato de desesperación y arrogancia, Isabela se levantó y le tendió la carta con una sonrisa helada. «Te asciendo a secretaria si traduces esto», espetó, esperando humillarla. «Pero, ¿qué harías si el destino pusiera la llave de tu vida en las manos más inesperadas?» Pero antes de revelar cómo unas simples palabras en ruso pudieron destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, pulsa el me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Elena, con el corazón encogido por la humillación, tomó el papel. Sus ojos, acostumbrados a mirar al suelo, se abrieron de par en par al reconocer el alfabeto cirílico que su padre le había enseñado. El mundo pareció detenerse. Para asombro de Isabela, la voz de Elena, temblorosa pero clara, comenzó a dar vida a las palabras muertas. «Mi amada Isabela, si estás leyendo esto, es porque Javier ha cumplido su amenaza y yo estoy muerto». La arrogancia de Isabela se hizo añicos, reemplazada por un horror helado. Elena continuó, cada palabra un martillazo contra el silencio del lujoso despacho. «No confíes en él. Nuestra fortuna está en peligro y tu vida también». El mundo de Isabela se derrumbó. La verdad no era un accidente trágico, sino una traición urdida en su propia casa. El despacho, antes un símbolo de poder, se había convertido en la escena de un crimen revelado. El aire, denso y cargado, vibraba con la verdad recién desatada. Isabela, con el rostro pálido y los ojos fijos en Elena, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a una mujer aterrorizada y rota. En ese instante, comprendió que aquella empleada de la limpieza, a quien había intentado humillar, era su única ancla en un mar de traición. «Quédate», susurró Isabela, su voz apenas un hilo tembloroso. «No como secretaria, como mi aliada. Te daré todo lo que necesites. Protegeré a tu familia, pero ayúdame a hacer justicia por Ricardo». Elena, con el corazón latiéndole desbocado, asintió. El miedo era inmenso, pero la injusticia era intolerable. Transformaron la inmensa biblioteca de la mansión Montalbán en su cuartel general secreto. Rodeadas de volúmenes antiguos y el silencio protector de las paredes, comenzaron a desentrañar el mapa que Ricardo había dejado en su carta. Cada palabra era analizada, cada nombre una posible pista. Mientras tanto, Javier, ajeno al cataclismo que se había desatado, comenzaba a notar el cambio. La repentina cercanía entre su cuñada y una simple limpiadora era una anomalía que no podía ignorar. Desde los pasillos de la empresa, su mirada calculadora las seguía. No entendía qué ocurría, pero su instinto depredador le advertía que algo se movía en las sombras, algo que amenazaba el imperio que con tanto esmero había usurpado. La sospecha comenzaba a germinar en su mente. La desconfianza inicial entre las dos mujeres se fue disolviendo con cada hora que pasaban juntas. Isabela, despojada de su armadura de frialdad, compartió con Elena recuerdos íntimos de Ricardo. Su risa, sus manías, el amor genuino que una vez los unió. Lloró por primera vez en un año, no por la viuda de un magnate, sino por la mujer que había perdido al amor de su vida. Elena, a su vez, demostró una inteligencia y una lealtad que conmovieron a Isabela. No era solo una traductora,
Era una estratega. Fue ella quien notó una frase en la carta que parecía insignificante. Recuerda nuestro refugio en la calle del León. No era una dirección, sino una clave. La esperanza, frágil pero tenaz, comenzaba a florecer entre ellas. Pero la sombra de Javier no tardó en alargarse. Una tarde, mientras revisaban unos viejos planos en la biblioteca, él apareció sin anunciarse, con su sonrisa falsa y sus ojos fríos como el hielo. «Isabela, querida, veo que tienes una nueva confidente», dijo, su tono cargado de un veneno sutil. Miró a Elena de arriba abajo con desprecio. «Espero que esta amistad no te distraiga de tus responsabilidades. Hay mucho en juego». Luego, con una crueldad calculada, añadió: «He oído que tienes una madre enferma, Elena. Sería una lástima que perdieras tu empleo por dedicarte a fantasías». La amenaza quedó suspendida en el aire, clara y letal. El juego había comenzado, y Javier les estaba demostrando que no dudaría en destruir todo lo que amaban. El veneno de la amenaza de Javier no tardó en convertirse en acción. A la mañana siguiente, irrumpió en la biblioteca sin previo aviso. Su rostro una máscara de falsa preocupación. No venía solo. Detrás de él, 2 guardias de seguridad aguardaban con una rigidez ominosa. «Isabela, lamento profundamente tener que hacer esto, pero es por tu propio bien», comenzó, su voz destilando una condescendencia insoportable. «He ordenado el despido inmediato de la señora García. Es evidente que se está aprovechando de tu vulnerabilidad». Se giró hacia Elena con una mirada triunfal y cruel. «Recoja sus cosas, su presencia ya no es requerida aquí». El mundo de Elena se detuvo. El miedo a la amenaza contra su madre se hizo carne, paralizándola por completo. Pero la Isabela que Javier creía conocer ya no existía. En su lugar se levantó una leona dispuesta a proteger a los suyos. Con una calma gélida que heló la sangre de su cuñado, se interpuso entre él y Elena. «Tú no ordenas nada en mi casa, Javier, y mucho menos en mi vida», sentenció, cada palabra afilada como un cuchillo. «Elena no solo se queda, sino que a partir de este preciso instante es mi asesora personal y mano derecha. Tendrá acceso ilimitado a cada rincón de esta casa y de la empresa. Tus guardias pueden retirarse». La mandíbula de Javier se tensó hasta el límite. La humillación pública lo dejó sin palabras, pero sus ojos prometían una venganza terrible. La guerra ya no era secreta, acababa de declararse abiertamente. Esa misma tarde, mientras el eco de la confrontación todavía flotaba en el aire, Isabela y Elena se sentían más perdidas que nunca. La pista de la calle del León parecía un callejón sin salida. Sentadas en un banco del jardín, la desesperación comenzaba a hacer mella en ellas. Fue entonces cuando una figura anciana se acercó con paso lento, pero seguro. Era Mateo, el que fuera chofer personal de Ricardo durante más de 30 años. «Perdonen que me entrometa, señoras», dijo con una voz rasposa por el tiempo y la lealtad. «No pude evitar oírles antes. El señor Ricardo, él llamaba El León a un lugar, sí. Pero no era una calle, era una vieja librería en el barrio de las Letras, su verdadero refugio». Una descarga eléctrica recorrió a Isabela y a Elena. La revelación de Mateo era la pieza que faltaba, la llave que abría una nueva puerta cuando todas las demás parecían cerradas. De repente, la oscuridad se disipó, reemplazada por un rayo de esperanza cegador. No era un simple recuerdo, era un mapa. Ricardo les había dejado un camino claro, lejos de las miradas indiscretas de la empresa y de la mansión. Se miraron, y en sus ojos ya no había miedo, sino una determinación inquebrantable. La librería no era solo un lugar, era el santuario donde Ricardo había escondido la verdad. Sabían que debían ir allí de inmediato antes de que Javier, herido en su orgullo, desatara su próximo y seguramente más letal ataque. La librería El León
No era una tienda, sino un santuario suspendido en el tiempo. El olor a papel viejo y a cuero impregnaba el aire, un bálsamo para el alma herida de Isabela. Tras el mostrador, un anciano de ojos sabios y manos arrugadas, Anselmo, las observaba con cautela. Reconoció a la viuda de su amigo Ricardo, pero su rostro no reflejaba calidez, sino el peso de secretos guardados. Fue la presencia serena de Elena, su mirada directa y desprovista de toda codicia, la que finalmente rompió el hielo. Ricardo siempre me dijo que el día que alguien preguntara por el león, sabría que la hora de la verdad había llegado, murmuró Anselmo, su voz un susurro cargado de lealtad. Les hizo un gesto para que lo siguieran, adentrándose en la penumbra del local. Anselmo las condujo a una pequeña trastienda, oculta tras una pesada cortina de terciopelo granate. De un viejo baúl de viaje extrajo una caja de madera de sándalo, cuyo aroma se mezcló con el del resto de la librería. Se la entregó a Isabela. Dentro, sobre un lecho de seda descolorida, reposaba una llave de caja de seguridad de un banco suizo y una nota manuscrita por Ricardo. «Mi amada Isabela», leyó Elena en voz alta, «esta llave abre la caja de Pandora. En cuanto la uses, Javier lo sabrá. No habrá vuelta atrás. Prepárate para la guerra». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. La llave no era solo una prueba, era una declaración de guerra. Apretó el frío metal en su mano, sintiendo el peso de la justicia y el peligro inminente que acababan de desatar. Mientras tanto, en la cima de la torre Montalbán, una discreta alerta parpadeó en el ordenador de Javier. Un protocolo de seguridad que Ricardo había instalado años atrás, diseñado para notificarle si alguien consultaba el estado de su cuenta más secreta en Zúrich. El librero, cumpliendo las últimas instrucciones de su amigo, había hecho la llamada de verificación. El sudor frío perló la frente de Javier, pero fue inmediatamente reemplazado por una ira gélida y calculadora. Habían encontrado el camino. No podía permitir que llegaran a esa caja. Tenía que destruirlas antes de que ellas lo destruyeran a él. Con una crueldad metódica, llamó a su equipo de abogados con una orden clara y despiadada: iniciar el proceso para declarar a Isabela mentalmente incapacitada. Usaría su dolor y su nueva amistad como armas contra ella. Apenas habían salido de la librería, con la llave quemando en el bolso de Isabela, cuando su teléfono sonó, estridente en el silencio de la calle. Era su abogado personal, su voz teñida de una urgencia que le heló la sangre. «Isabela, tienes que venir a mi despacho ahora mismo. Javier ha convocado una junta extraordinaria para mañana a primera hora. Ha presentado una moción para incapacitarte, alegando un deterioro cognitivo y que estás siendo manipulada por tu personal». La trampa estaba tendida. El ataque de Javier era más rápido y letal de lo que habían imaginado. No había tiempo para viajar a Suiza, ni para planear una estrategia. El enfrentamiento final no sería en un banco extranjero, sino en la sala de juntas que Ricardo construyó. Y solo tenían unas horas para prepararse para la batalla de sus vidas. La sala de juntas era un mausoleo de cristal y acero, fría y solemne. Los miembros del consejo, sentados alrededor de la imponente mesa de caoba, la observaban con una mezcla de lástima y codicia. Javier presidía la reunión, su rostro una máscara de falsa solemnidad que apenas ocultaba su triunfo. Cuando Isabela y Elena entraron, el silencio se hizo aún más denso. No parecían víctimas, sino dos soldados entrando en su última batalla. Javier carraspeó, comenzando su discurso ensayado sobre el deterioro de Isabela, su vulnerabilidad y cómo esta advenediza se aprovechaba de su dolor. Presentó informes médicos falsificados y testimonios manipulados. El aire se cargó con la certeza de una derrota inminente, un golpe de estado ejecutado con una precisión quirúrgica y cruel. Justo cuando el murmullo de aprobación comenzaba a extenderse por la sala, Isabela se puso en pie.
Su voz, serena y firme, cortó el aire como un látigo. Javier tiene razón en una cosa. He estado ciega por el dolor, pero no por la pena, sino por la traición. Su mirada se clavó en su cuñado, despojándolo de su máscara. Creí que había perdido a mi marido en un accidente, pero la verdad es que me lo arrebataron. Elena, con movimientos precisos, conectó un dispositivo a la gran pantalla. Aparecieron las páginas escaneadas de un diario. Este es el diario personal de Ricardo, anunció Isabela. Anselmo, su amigo librero, lo guardaba junto a la llave. Ricardo lo dejó todo preparado. Las palabras de su puño y letra detallaban el desfalco de Javier y sus amenazas. El estupor recorrió la sala. Javier, pálido como un fantasma, soltó una risa forzada, hueca. «Esto es ridículo. Falsificaciones. ¿De verdad creen que un diario escrito por una arribista y una mujer desequilibrada tiene alguna validez?» Su desesperación lo volvía más agresivo, más venenoso. Intentó desacreditarlas, gritando sobre conspiraciones y locura, pero Isabela permaneció impasible, mirándolo con una tristeza infinita. Sabía que negaría sus palabras. Siempre subestimaste a tu hermano, Javier. Por eso no solo dejó su voz por escrito, también dejó la tuya. Elena, con una calma glacial, pulsó una tecla. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, roto únicamente por el inicio de una grabación de audio. La voz de Javier, nítida y cruel, llenó el espacio, confesando su crimen con una frialdad que helaba la sangre. El impacto de la grabación fue total, el sonido de la propia traición de Javier resonando en las paredes que su hermano había construido. Nadie se movió, nadie respiró. Los rostros del consejo pasaron del shock al más profundo desprecio. Javier, con los ojos desorbitados, intentó balbucear una negación, pero su garganta se cerró. Su mundo se había derrumbado en 60 segundos de audio. En un último acto de cobardía, se lanzó hacia la puerta para huir, pero ésta se abrió antes de que pudiera alcanzarla. 2 agentes de policía, serios e imponentes, le bloquearon el paso. Su arresto fue rápido, silencioso y humillante. Mientras se lo llevaban, despojado de su poder y su dignidad, Isabela y Elena se abrazaron. Las lágrimas que cayeron no eran de tristeza, sino de justicia. La pesadilla había terminado. La justicia, a diferencia de la venganza, no es un estallido, sino una calma profunda que se asienta en el alma. En la sala de juntas, una vez que las puertas se cerraron tras Javier y los agentes, el silencio fue reemplazado por un murmullo de respeto y alivio. Los miembros del consejo, que horas antes la miraban con lástima, ahora la observaban con una admiración renovada. Isabela, con una dignidad que no había sentido en años, simplemente asintió. Su primera acción no fue celebrar, sino tomar la mano de Elena frente a todos. Sin ella, la verdad habría muerto con mi marido, declaró, su voz firme y clara. Esa noche, las noticias titularon el escándalo Montalbán, pero para ellas fue el final de una guerra y el comienzo de la paz. En los días siguientes, Isabela desmanteló el legado tóxico de Javier con una precisión quirúrgica. Pero su movimiento más audaz y significativo fue público. Convocó una rueda de prensa en la que, ante la mirada atónita del mundo financiero, nombró a Elena García vicepresidenta ejecutiva de Construcciones Montalbán. No justificó su decisión con la historia secreta, sino con el talento y la integridad inquebrantables de Elena. La mujer que antes limpiaba suelos, ahora ocupaba un despacho contiguo al de la presidenta, no como un regalo, sino como un derecho ganado. Su primer sueldo como directiva lo destinó íntegramente a trasladar a su madre al mejor hospital de Suiza, donde los especialistas le dieron una esperanza que el dinero nunca antes pudo comprar. Pasaron 2 años. La mansión Montalbán, antes un mausoleo de lujo y soledad, se había transformado en un hogar vibrante.
El eco de las risas había reemplazado el silencio opresivo. En el jardín, ahora cuidado con esmero, la madre de Elena, completamente recuperada y con un brillo de vida en los ojos, le enseñaba a Isabela los secretos de las rosas. Las dos mujeres, antes separadas por un abismo social, ahora compartían confidencias y tazas de té como si fueran hermanas. Elena, observándolas desde la terraza, sentía una plenitud que borraba cualquier cicatriz del pasado. Habían construido una familia no de sangre, sino de lealtad, una fortaleza inexpugnable cimentada en el respeto y el amor más puro. La transformación culminó en un acto que selló su destino para siempre. En un gesto que conmocionó a la alta sociedad madrileña, Isabela adoptó legalmente a Elena, convirtiéndola no solo en su sucesora en los negocios, sino en su hija ante el mundo. Ricardo te habría adorado, le dijo con lágrimas en los ojos mientras firmaban los papeles. Ahora eres una Montalbán, no por un apellido, sino porque llevas en ti la nobleza que él siempre defendió. Juntas, crearon la Fundación Montalbán García, un proyecto para ayudar a familias en situaciones vulnerables, asegurando que su fortuna sirviera para construir puentes, no muros. La justicia por Ricardo se había cumplido, y sobre sus cenizas habían levantado un imperio de esperanza. La historia de Isabela y Elena demuestra que el amor, la lealtad y la verdad son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de derribar imperios de mentiras. Si este relato de justicia y redención ha tocado tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible y suscríbete para no perderte más historias donde el bien siempre triunfa, sin importar lo oscura que sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir. El imperio de acero y cristal se había transformado finalmente en un hogar. Donde antes reinaba el silencio gélido de la soledad, ahora resonaban las risas de una familia forjada no en la sangre, sino en la lealtad más inquebrantable. Isabela y Elena no solo habían hecho justicia por Ricardo, habían construido sobre sus cenizas un futuro que él, en sus sueños más optimistas, apenas se habría atrevido a imaginar. Un futuro donde el poder servía para proteger, no para oprimir. Su legado no serían los edificios ni las cuentas bancarias, sino la Fundación Montalbán García, un faro de esperanza que demostraba al mundo que la verdadera riqueza es la que se comparte y que la mayor herencia es un corazón justo. Su viaje nos enseña una lección eterna, que el destino a menudo coloca las llaves de nuestra liberación en las manos más inesperadas. Elena no solo tradujo unas palabras en ruso, tradujo el lenguaje del alma de un hombre bueno y expuso la oscuridad del corazón de un traidor. Esta no es solo una historia de venganza, sino de renacimiento. Demuestra que no hay armadura de arrogancia que el amor no pueda derretir, ni muro de desesperación que la lealtad no pueda derribar. Es un recordatorio de que las segundas oportunidades son reales, y a veces la familia que elegimos es la que verdaderamente nos salva del naufragio, convirtiendo las ruinas de nuestro pasado en los cimientos de nuestro futuro. La historia de Isabela y Elena es un testamento de que el amor verdadero, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si este relato de redención y justicia ha conmovido tu corazón, compártelo para que más personas crean que hasta la noche más oscura precede al amanecer. Y suscríbete para descubrir más relatos donde el bien siempre encuentra su camino, demostrando que nunca es tarde para reescribir nuestro propio final. Juntos, celebremos las victorias del corazón que cambian el mundo.